Que la justicia de Dios sea con nosotros para salvación y vida eterna. Amén. Nos acercamos a Semana Santa. ¿Cuánto queda? Nada. Quiero que coloquen atención después en los avisos, ya que voy a dar respecto a Semana Santa. Esto ocurre en el episodio que acabamos de leer, ocurre la verdad que de madrugada del viernes. Y aquí dentro de este espacio hay 3 personajes de los cuales yo quiero hablar. Y de antemano, de alguna forma, yo pienso que toda la humanidad se identifica un poco con uno de estos, o con un aspecto de estos personajes. Ustedes se dirán, pero ¿cómo? Yo no me puedo identificar con Barrabás o con Pilato. Fíjense que somos más parecidos de lo que nosotros pensamos. Pero vamos con el primer grupo: los judíos, los fariseos, los doctores de la ley, aquellos que andaban persiguiendo a Jesús, aquellos que debían percatarse bien el momento y los tiempos, el lugar donde estaba profetizado el Mesías, ¿no es cierto? Pero estaban tan encima, y parece que cuando uno tiene las cosas tan encima, no reconoce y no valora, y no estoy justificándolo aquí, porque quienes reconocieron a Jesús cuando nació no fueron personas del lugar, sino magos que venían, pero de muy lejos. Gente que no era judía, no era del pueblo. Jesús tuvo problemas. ¿Por qué? Porque estos eran los llamados, y permítanme lo que voy a hacer aquí, los perfectitos. Aquellos, ¿no es cierto?, que dice Jesús en una oportunidad, en una parábola, en una historia, alzando sus manos al cielo, uno decía: Señor, te doy gracias porque no soy como ese hipócrita, ese pecador, ¿no es cierto? No soy yo me aparto. Inclusive en la iglesia cristiana, en la historia, muchas veces han habido ingentes esfuerzos por tratar de apartarse, para no contaminarse. ¿Hay perfectitos en nuestra sociedad? Muchos. Unos más que otros. Y yo les digo, de alguna forma nosotros también tenemos algo de eso. Y resulta de que como ellos eran perfectos, no necesitaban de Jesús. No lo reconocieron. Se podían salvar por sus propios medios. Y por lo tanto, ellos abogaban a esa estructura que se llamaba religión judía, y la gente quería que los vieran a ellos, ¿no es cierto?, como el camino hacia Dios. Sin embargo, Jesús una vez les dijo: ustedes ven la paja en el ojo ajeno, y ustedes tienen la media viga y no se dan cuenta. Y resulta de que estos personajes los salieron persiguiendo porque Jesús era una espina para ellos. En tiempos de Lutero pasaba lo mismo. La iglesia, la estructura era precisamente lo importante. ¿Y dónde quedaba la misericordia? ¿Dónde quedaba el amor? ¿Dónde quedaba el perdón? En tiempos de Jesús, mucha religiosidad. Sin embargo, el prójimo, como Él lo dijo en la parábola del buen samaritano, ¿no es cierto?, el prójimo quedaba a un lado.
De hecho, ¿no es cierto?, a Jesús lo persiguieron y finalmente ellos lo llevaron a Pilato, porque ni siquiera se quisieron manchar las manos con sangre, ¿no? Quisieron que otro hiciera la labor. El mismo Juan, en el primer capítulo, dice a los que Cristo vino a lo suyo, a su trabajo, a su misión, pero los suyos no lo recibieron. Al ver la actitud de ellos, Jesucristo veía, ¿no es cierto?, que se sentían superior moralmente a la gran mayoría de la población. Y dio una imagen médica, Jesús. Dijo, los sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. Dicho de otra forma, todos somos pecadores. Por lo tanto, todos, de alguna forma, estamos enfermos. ¿Para qué preguntarle a un psicólogo, no es cierto? Nos va a decir, todos tenemos un problema, ¿no? Unos más que otros. Y Andrés me dice así. Gracias. Porque todos somos pecadores. Por lo tanto, podían tener una buena intención. Sin embargo, para ellos su Dios era su estructura religiosa. Y cuando suceden este tipo de cosas o nos encontramos con que de repente somos así, como que, pasó por el lado nuestro, ¿no? Menos mal que no caí. No caíste en esa, pero caíste quizá en otra. Uno tiene que ablandar el corazón. Tiene que ser sensible a la voz de Dios. Tiene que ser sensible a la palabra de Dios, porque uno de los objetivos de la ley de Dios es decirnos cuán pecadores somos. Claro, alguien me dirá, no, yo no soy yo no he matado a nadie, típico, yo no he matado a nadie, yo no trafico droga, ¿no es cierto? Ahora, no he hecho ni un portonazo, no sé. Ninguna de esas cosas. Pero las escondidas, las que no se notan, las que ni siquiera nos damos cuenta, son otra cosa. Entonces lo que debemos hacer es estas corazas que muchas veces nos presentamos ante la sociedad, de que somos los perfectos, tienen que ser derrumbadas para permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Segundo personaje, Poncio Pilatos. ¿Para dónde se fue Poncio Pilatos? ¿Para arriba o para abajo? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? ¿Era pecador o no? Si todos somos pecadores, él también era pecador. O sea, el hecho de que él se haya limpiado las manos diciendo, miren, iba a decir algo chileno, ¿no es cierto? Pero suena feo así. Yo no me encargo de esto. Ese es un problema de usted. Yo no encuentro culpa, más encima lo castigo porque, por si acaso había algo más. Pero allá ustedes con su problema y se lavan las manos después. Quinto procurador de Judea, representante directo del poder central en lo administrativo y en lo militar. Y por lo tanto tenía todo el poder humano para hacer y deshacer. Y por lo tanto, si bien es cierto, estos reconocían que mataban a personas, también mostraban una estructura perfecta. Los romanos somos los que estamos acá mandando la cultura. Ustedes tienen que someterse. ¿Jesús murió por Pilato? ¿Qué creen ustedes? ¿Murió por Pilato? Sí, murió por todos. Ahora, ni los judíos ni Pilato que le hayan dicho que sí a Jesús, es otra historia. Jesús muere por todos, pero no todos le dicen, sí Señor, ven a mí.
Y por lo tanto, si él era el detentor del poder central, es interesante que cuando se confronta con Jesús, habla de tú a tú, de rey a rey. No sé si se dan cuenta. O sea, la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? A ver, tú nos vas a sacar del centro de la sociedad de la época. Tú vas a destruir el imperio romano. ¿Eres mayor que César? ¿Cuál es tu reino? Cuéntame. Por lo tanto, esa conversación era política. Y vemos aquí dos reinados: el reino del mundo y el reino de Dios. Y recordemos, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, que el reino de Dios es un reino distinto, nuevo, en que está en el día de hoy, ¿no es cierto? Uno puede decir el reino de los cielos está arriba, una vez cuando muramos, perfecto, ni un problema. Pero aquí nos empezamos a vivir en un reino, o sea, nosotros como cristianos, como creyentes, estamos empezando a vivir también el reino que perfectamente lo vamos a hacer arriba. Acá lo vamos a hacer en forma imperfecta. Pero estamos en un contexto de otro reino complicado, difícil. Uno, por ejemplo, como iglesia debiera hablar siempre de la honestidad. ¿Cómo está la honestidad en este reino? ¿El reino del mundo? ¿En nuestra sociedad? Hace muchos años, muchos años, uno daba su palabra y bastaba. Hoy día tenéis que tener mucho cuidado con los contratos. Por un lado, Pilato hablaba de paz, igual que el Imperio Romano. Pax Romana. Pero a punta de espada. Jesús nos viene a mostrar este nuevo reino espiritual, en que dice, ¿no es cierto?, que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo, no como el Imperio Romano, no como nuestra sociedad la quiere dar. De hecho, el problema de la violencia, y ojo con lo que voy a decir, no está en colocar más cámaras ni más armas, sino en que aquellas personas que roban, su corazón sea cambiado, que tengan educación, que sean honestos. O sea, el problema no es más estructura, no es más policías, es que Dios actúe en el ser humano. Por eso, cuando Lutero una vez le dijeron, ¿no es cierto?, ¿y por qué estás preocupado de que la gente, ¿no es cierto?, cuando tradujo la Biblia, lean en su propio idioma? ¿Por qué más Biblia? Porque mientras más Biblia, dijo Lutero, hay más cristianos. No somos mejores cristianos. Así, mientras Pilato amaba el trono y las adoraciones, Jesús muestra que a pesar de él ser el Dios creador del cielo y de la tierra, había nacido en un pesebre y iba a morir en un madero. Por lo tanto, cuando dice Jesús, mi reino no es de este mundo, nos habla que como creyentes, como iglesia, porque aquí comenzamos a vivir esto, estamos viviendo y sufriendo y rebelándonos al mundo, porque la iglesia también es una espina para este tiempo. Y si la iglesia no es una espina, algo tenemos que reflexionar, que algo no estamos haciendo bien, o quizás nos vemos adecuados. Es así que debemos preocuparnos por las injusticias que provocan impotencia,
preocuparnos, ¿no es cierto?, de la honestidad, como les decía yo, preocuparnos de la creación de Dios, preocuparnos, y ojo el concepto que yo voy a dar, por los derechos de Dios. Se habla mucho de los derechos del hombre, ¿no? Si alguien me dice cuáles son según la Biblia, los derechos del hombre, ahí están. Es la muerte. Los derechos de Dios es que debemos reconocer de que Él es justo y bueno que lo alabemos. Eso es justo y bueno. Por eso que la alabanza no es una opción si es que nuestro corazón ha sido transformado por el Espíritu Santo. Tercer personaje, Barrabás. Este personaje era tremendamente importante, pues no era el perfecto. Aquí no está, ¿no? Pero sabemos que en otros textos pasa por aquí, ¿no es cierto? Barrabás. A todas luces es un ser despreciado y un desechado de la sociedad. Era un ladrón, según el mismo libro de Juan. En el resto de los evangelios se habla de un insurrecto y un homicida. Era un hombre buscado, odiado y perseguido, y ya lo tenían en la cárcel. Si hubiese televisión en aquella época diría que bueno, ¿no es cierto?, ahí que quede en la cárcel. ¿Sí o no? De hecho, ya tenía condena. La condena era muerte. Y muerte crucificada. Tan aberrante era este hombre que ni siquiera conocemos su nombre. Porque Barrabás no es un nombre. Es la conjunción de dos palabras. Bar, que es hijo de Abás. O sea, conocemos el nombre del papá, no del hijo. Hijo de Abás. No quieren conocerlo. Seguramente había sido echado de la casa. ¿Jesús murió por él? Sí. Y fue uno de los primeros beneficiados, porque Jesús le cambió el lugar. Yo voy a ir a la cruz, Barrabás, para que tú no mueras y tengas esa posibilidad de vivir el reino de Dios, de cambiar, de que las cosas no se solucionan a través de la violencia. No sabemos qué pasó con Barrabás, no sabemos. Pero no es como, por ejemplo, el ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan ustedes de los dos ladrones que estaban ya? Recién no venía conociendo a Jesús. Sin embargo, uno de ellos reconoció su condición y le pidió ayuda a Jesús. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió por 3 personajes y por toda la humanidad. Y en esta historia no vemos ninguno de estos personajes una autocrítica. Nadie que reconoció su pecado. Por lo tanto, si pensamos que Barrabás no siguió, ¿cierto?, no se convirtió, Cristo o la crucifixión de Cristo a ellos no les sirve. Hoy día tenemos una sociedad ideal para acercarnos a Dios. No tenemos prácticamente ninguna cortapisa, pero siguen existiendo caracteres perfectos. Siguen existiendo personas que dicen: es que yo soy tan pecador que no me atrevo a ir a la iglesia o a Dios. No. Jesús precisamente vino a realizar esta obra de amor para todos. Y esa obra de amor es el castigo que cada uno de nosotros debíamos haber recibido. O sea, no le salió barato a Dios, le salió muy caro. Y por causa de esa obra, nosotros somos justificados. Cristo es nuestra justicia.
Yahvé, Kenu es la palabra para decir, sí, Dios es el que nos justifica. Que esa palabra, que esa justicia sea con nosotros, con la iglesia, pero también moviéndonos para poder seguir construyendo el reino de Dios aquí, en nuestra sociedad. Que Dios nos bendiga hoy y siempre.